Hola a todos, bienvenidos a una nueva reacción. Ganó el poderoso de la montaña un gol por cero frente a Millonarios, segunda victoria al hilo por el campeonato. Como les dije contra el Unión, muchachos, lo más importante de estos últimos partidos del Medellín es quedarnos con el resultado. Se sumó día 3, victoria que nos ubica dentro de los 8, una victoria de local, la primera del campeonato que permite al hincha irse a la casa con una vibra diferente, que permite al plantel poder empezar a construir sobre las victorias, sobre los errores que se van viendo en cancha y empezar a ver un Medellín ganador, un Medellín protagonista, un Medellín que vuelva a competir por estar en la parte de arriba del torneo. Hablemos del equipo, hablemos de cómo fue ese módulo táctico que hoy presentó el DT, que hoy presentó Alejandro Restrepo, que me parece a mí interesante que se la juegue, porque hemos visto un equipo que ya se volvió predecible para los rivales, inclusive rivales que no tenían tanto poderío en ofensiva, que no tenían tanta jerarquía, ya se le estaban animando a Medellín, donde las falencias eran muy notorias, porque claro, todo un semestre jugando de la misma manera, sí o sí, los entrenadores haciendo su tarea previa a los juegos, van a presentar equipos que nos complicaran la vida. Hoy fue un 4-4-2, donde a veces parecía ese 5-2-3 o a veces parecía el típico 5 en defensa, 5-3-2, que es el famoso que hemos visto este Independiente Medellín, pero hoy fue un 4-4-2 interesante para mí porque creo que se notó que no es una idea de juego que en competencia el equipo venga desarrollando, pero creo que hubo momentos y hubo secuencias del juego en donde se vio que el equipo puede sacarle provecho a este módulo táctico. Vamos a resaltar, por ejemplo, la manera en cómo el mediocampo ya se veía más poblado, se veía con dos volantes que ya sabían muy bien cómo hacer los relevos y cómo recorrer la cancha. Alan Loboa, que es neto volante de recuperación, y un Baldomero Perlaza que sabe recorrer la cancha. Este Baldomero Perlaza que se ve liviano, que se ve comprometido, perdón, que se ve muy justico de cómo me esfuerzo, cómo corro, cómo entrego la pelota, cómo llego al área, y a mí me parece interesante. Es un futbolista que a mí no me gusta por cómo juega la pelota, pero que en este Independiente Medellín es muy importante. Se está convirtiendo en un futbolista que termina siendo el termómetro del Medellín. Ojalá no fuese Baldomero, ojalá fuese un futbolista de jerarquía de verdad, pero si está Baldomero acompañando a lo que puede ser el progreso de Medellín, pues bienvenido sea. En ese 4 de defensa, para que vayamos en orden, es más, si vamos en orden, resaltemos que hoy Washington no estuvo en la convocatoria por un tema en el hombro que se lesionó en el entrenamiento, y estuvo Erchaus. Un Erchaus que, claro, de más que sintió profesionalmente y personalmente la llegada de Washington, porque el equipo se le notaba mucho que hubo momentos desde el arco hasta la zona delantera en el 2024 que le faltó jerarquía, pero hoy se vio seguro, se vio comprometido, se vio inteligente en algunos momentos del partido donde el arquero tiene que ser importante e influyente. Yo creo que Erchaus cumplió. Hoy Erchaus se vio cómodo, se vio siendo líder futbolísticamente de este plantel, donde los rebotes los dio de manera inteligente, en donde fue seguro en las pelotazos largos, en esas pelotas altas de los tiros de esquina se le vio seguro y fue protagonista. Una que otra tajada que tuvo un Millonarios que, a pesar de que tuvo 13 remates, 5 fueron al arco, pero se vio un Washington que casi no tuvo ni que moverse. ¿Por qué? Porque hoy los compañeros que lo acompañan a él, que son de campo, que corren y meten, se vieron en esa función, se vieron comprometidos, se vieron tratando de sacar el resultado a flote, de sacar el equipo, esa jerarquía grupal de nuevo que le supimos ver al inicio del campeonato, que nos terminó llevando a una nueva final. Y bueno, yo me voy con una sensación positiva, obviamente porque ganamos, pero también de lo que vi en cancha. Ojo, yo no sentí al equipo que tuviese la pelota. Hoy el Medellín no fue protagonista con el balón. Hoy el Medellín fue un equipo que dejó que Millonarios fuera quien fuera el dueño de la pelota, pero que en ningún momento yo sentí esa presión de encontrarme al rival que nos estaba abrumando, que nos estaba metiendo en un solo barco por jerarquía. No, no vi eso. Y sin embargo, cuando enfrentemos a equipos que estén en un buen momento, que tengan jerarquía individual, hay que seguir trabajando porque creo que ahí sí nos costaría mucho. ¿Por qué? Porque en esa defensa de cuatro, que hoy fue Leiser Chaverra lateral, como lo ha sido históricamente en su profesión, posición por la cual vino a Medellín. Hoy estuvo Torijano, José Ortiz y Daniel Londoño, que al igual de Chaverra volvieron a esas posiciones naturales para ellos, sin dejar de lado que cuando juegan en esa defensa impar son de los mejores del equipo, no tanto este semestre, pero son de los mejores del equipo haciendo un análisis general. Hoy
un Daniel Londoño que con ese pelotazo largo, que yo lo llamo como ese pase largo porque es muy preciso, porque es muy intencionado a hacer daño al rival, a romper defensas. Daniel Londoño tiene eso y me parece importante, sobre todo resaltar que hoy ya es un futbolista que tendrá más de 30 partidos jugando en un módulo de defensa de tres, de defensa impar, y sabe en esos retrocesos, sabrá correr muy bien la cancha o mejor de lo que lo hacía de lateral. Hay que resaltar esos pequeños detalles que hacen que los futbolistas de manera individual mejoren su jerarquía cuando de manera grupal el módulo funciona a la perfección. Un módulo que Medellín ya tiene la necesidad de irlo cambiando porque habían equipos que no tenían tanta jerarquía o que tenían mucha jerarquía, que ya nos estaban midiendo muy bien, que ya nos conocían y sabían muy bien por dónde entrarnos y nos estaban haciendo ver muy mal parados en lo que éramos muy fuertes, que era en la defensa. Entonces poner esa defensa de cuatro y dos mediocampistas como Alan Loboa y Baldomero Perlaza, que sabían correr muy bien la cancha, que sabían ser amigos, que sabían respaldarse, que sabían quién hacía el desgaste, quién respaldaba, me pareció interesante, sobre todo porque este es un Baldomero que si le damos la responsabilidad de ser el más importante del equipo, nos vamos a morir de hambre porque futbolísticamente le cuesta y le cuesta mucho. Pero esto es un Baldomero que si lo ponemos como parte importante de un grupo de futbolistas que sepan a qué jugar, Baldomero puede ser de esos futbolistas que aporten en la jerarquía, porque sabe llegar al arco rival, porque sabe acompañar en defensa, porque sabe entregar la pelota, no entregar la pelota asumiendo un riesgo ofensivo, pero sí entregándola bien. Cuando este Baldomero se siga conectando de la manera que lo está haciendo, vamos a encontrar un Baldomero que vimos en otras épocas, un Baldomero importante para Independiente Medellín. Sigo pensando que al mediocampo le falta jerarquía, le falta quien coja la pelota y rompa la defensa del rival. Sin embargo, como les digo, hoy quedémonos con el resultado. Un Medellín que en ese 4-4-2 le apostó a un Francisco Chaverra y a un Snyder Mena que arrancaron con sus perfiles habituales, que son Snyder por derecha, Francisco por izquierda, y a la mitad del primer tiempo, cambio de posiciones, cambio de banda. Snyder pasó a la izquierda y Francisco pasó a la derecha. ¿Buscando qué? Buscando romper de manera diagonal, transportando la pelota, buscando paredes y poder llegar con el perfil hábil para poder patear. Snyder tuvo un par, no la supo de terminar de la mejor manera. Este sigue siendo un Medellín que a pesar de que hoy marca gol muy rápido, porque no resalté eso, gol de José Ortiz, segundo gol en el campeonato, para un defensa que yo lo veo rápido, lo veo seguro, lo veo entregando bien la pelota, lo veo siendo un futbolista de esos que ya entiende cómo jugar en los momentos claves. Ojo, Medellín tiene muchos problemas individuales y lo incluyo también Ortiz, pero cuando va mostrando que tienen cómo dar vuelta a la página, pues lo tenemos que resaltar, a diferencia de Torijano. Y ya voy con los dos extremos que los dejé ahí a medio análisis. Hoy a Torijano yo lo vi que le costó. Hoy Torijano fue importante en las posibilidades que su puesto, que la ubicación que tenía en cancha le permitía rechazar la pelota. Pero este es un Torijano que con el balón en los pies, que con la velocidad que ya puede tener el rival, un futbolista ofensivo, en este caso de Millonarios de 20, 25, 28 años, se lo va a llevar en fuerza y en potencia. Yo creo que este es un Torijano que logra sobrevivir en el fútbol profesional por un tema de vocación, por un tema posicional, porque sabe cómo ubicarse. Pero si Medellín puede desarrollar mejor ese módulo de defensa de cuatro sin Torijano, por un tema ya creo que de fútbol sería mucho mejor. No sé ustedes qué les parece, yo lo vi teniendo problemas de comunicación, hubo un cabezazo que iba mucho mejor para él, le estorbó a Baldomero, le termina quedando a los jugadores de Millonarios, lo vi muy inseguro para rechazar con el perfil opuesto. Hoy creo que Torijano fue uno de los puntos bajos, sin decir que fue un desastre, pero creo que a largo plazo, buscando mejorar una jerarquía grupal, que la jerarquía grupal se da cuando lo individual funciona, cada uno sabiendo a qué jugar y cómo desarrollarlo en cancha. Entonces, en ese orden de día, yo creo que podríamos pensar en un defensor por la zona derecha, yo que fui un defensor de Torijano, pero creo que después de la lesión no volvió a ser el mismo. Volvamos a los extremos. En ese cambio, creo que Alejandro buscaba que el equipo siguiera con la velocidad de estos dos futbolistas, que fue los que decidió que entraran en el once inicial, pero también su capacidad técnica y su capacidad de asociar les permitieran que lo bien que estaba descargando la pelota el polaco, porque la verdad el polaco estaba bajando casi que todas las pelotas, era inteligente, era bicho, cuando se le quedaban largas lograba que resultara ser falta a favor de él. Es un 9 de esos típicos de área clásico con los que el típico Martín Palermo, el típico Jackson Martínez, de esos que son 9 de área que se clavan ahí.
y yo creo que puede ser importante si terminamos desarrollando el cómo jugar con ese 4-4-2 y futbolistas que le puedan nutrir de buenas pelotas al área. ¿Por qué? Porque hoy, cuando tenés un futbolista que te acompañe en ese 2 de la zona delantera y se llama Mender García y tiene el poco fútbol de Mender, pues obviamente todo es más difícil para el polaco. Porque si tuviese un futbolista que medianamente jugara bien a la pelota, que no es el caso de Mender, porque inclusive yo lo sentía y también lo veía en las personas que estaban al lado mío, de los escuchaba desde Occidental, algunas personas de Oriental, todos saben que Mender es un pésimo jugador. Pero entonces ahí entra mi pregunta, ¿la dirigencia no ve lo mismo? ¿Restrepo no ve lo mismo? ¿Qué le ven a Mender? ¿En qué aporta Mender? ¿O este Medellín apuesta a que todos los que corren como un loquito y en el GPS y en los ítems físicos son de los puntos altos, son ya es suficiente para ser titulares en un equipo que tiene obligación para salir campeón? Porque de fútbol, ¿cuándo van a analizar y cuándo van a traer futbolistas que tengan la capacidad técnica de marcar la diferencia? Hoy Mender tuvo tranquilamente 4 opciones claras en donde un futbolista que sepa qué jugar, que tenga buen timing, buen talento en ambas piernas, desarrolla jugadas que terminan siendo tranquilamente en el primer tiempo un 2-0 para Medellín, pero Mender no es un buen jugador de fútbol y se le sigue notando si lo ponen abierto, si lo ponen de 9, si lo ponen de media punta, no es un buen jugador y creo que cuando salió de cambio el hincha lo hizo saber. Pero creo, no he visto la rueda de prensa, que Alejandro, como para variar, van a estar justificando todo el tiempo sus decisiones. Algunos que quieren defender a capa y espada, como si por ejemplo en el caso mío yo no quisiera que a Restrepo le fuera bien. Yo soy el primero que quiere que a Restrepo le vaya bien, que a la dirigencia le vaya bien. Pero si cometen errores y si son reincidentes en errores que nos han costado todos estos años, pues lo tenemos que resaltar. Y Mender es el típico problema que siempre comete esta dirigencia. Futbolistas que no les da, que no le dan jerarquía al equipo, que no le dan goles, que no le dan nada. Y Medellín está lleno de esos en esa posición puntualmente. Estábamos hablando de entonces lo mucho que le costó a Francisco Chaverra. Yo creo que hoy Francisco siguió quedando muy expuesto su bajo rendimiento individual. Hoy este es un Francisco que lo intenta, es un Francisco que coge la pelota, que la pide, pero creo que necesita esa confianza para ir en el 1 contra 1 y desmantelar y dañar el orden táctico del equipo rival, porque muchas veces el profe pone una idea de juego en cancha, desarrolla la manera en cómo el equipo en teoría va a jugar el rival, cómo nosotros deberíamos atacar, pero los que lo desarrollan son los jugadores, los que cambian la ecuación son los jugadores, y Snyder Mena y Francisco Chaverra son de esos futbolistas llamados a destruir por completo las bandas de los equipos rivales. Y no solamente eso, analicen cómo ellos tienen la capacidad de enganchar hacia adentro, de buscar, en este caso al polaco, en este caso a Mender, que corre muy mal la cancha, pero podría generar espacios, cómo a través de dos futbolistas que tienen la capacidad, Medellín podría ser mucho más protagonista. ¿Que me gusta el 4-4-2? Sí. ¿Que me gusta si Harlan se pone bien físicamente y lo ponemos de volante creativo, que sea ese termómetro para coger la pelota, asociarse, tener gambeta, tener pelota parada? Yo creo que los Francisco Chaverra, los Snyder Mena van a ser muy aprovechados en este Independiente Medellín, sobre todo teniendo en cuenta que el polaco volvió al gol, que el polaco se está encontrando con su etapa goleadora en este Independiente Medellín. Ya marcó gol contra Jaguares, corríjanme, casi marca gol contra Unión, sé que marcó otro gol, no recuerdo en dónde, pero sé que ya lleva 2 goles en este semestre, que había marcado goles en el cuadrangular y en la final. Entonces estamos encontrando un momento en el que si seguimos potenciando las bandas, si seguimos potenciando ese retroceso de los dos mediocampistas centrales con esa defensa de 4, con dos futbolistas de laterales que saben entregar muy bien la pelota, que podrían hacer el enlace y ese retroceso, Francisco jugar por izquierda lateral y subir Londoño, lo mismo Snyder porque conoce el puesto y Leiser subir. Yo creo que tener esos 4 futbolistas, 2 y 2 en cada banda, hacen que el equipo aumente mucha más inteligencia en cómo posicionarse y cómo asociarse. Estoy hablando del Barcelona, no, estoy hablando de un Independiente Medellín que, ojo, hoy, para resaltar lo negativo que pudo tener el juego, Millonarios, que suele, como son los equipos de David González, que por cierto, a mí como hincha del Medellín no me gusta verlo mal, pero bueno, su arrogancia muchas veces hace que termine yéndole de la manera como le van los equipos. Quería resaltar eso nomás. Un Millonarios que suele tener la pelota, un Millonarios que suele ser el de la intención desde el vamos, de tener la posesión y a través de la posesión querer agredir al rival. Hoy un par de filtraciones entre
Torijano, Leiser Chaverra y entre Ortiz y Londoño fueron las mayores preocupaciones que yo pude ver dentro del desarrollo del juego que nos pudo causar Millonarios. Fuera de algunas intenciones de esos pelotazos largos que terminaban siendo tiro de esquina, que terminaban siendo tiro libre, sobre todo esos dos seguidos que hubo ya finalizando el encuentro. Y muchachos, yo quiero resaltar algo. Como les habíamos dicho, o como ustedes pudieron ver en los medios de comunicación, en la rueda de prensa, al director deportivo Federico Espada hablar del tema arbitral en Colombia, principalmente el señor Carlos Ortega. Yo me encuentro la sorpresa de que expulsan al Chino Sandoval en Santa Marta por un pisotón. Para mí es una imprudencia, para mí es roja, pero si al final es porque le saca el guayo, lo pisa en la parte en donde los guayos, todos debemos tener guayos o hemos usado guayos, sabemos que en la parte de atrás es la zona más dura y en donde menos daño te pueden hacer si te pisan, aún así fue roja. ¿Qué me van a decir del pisotón de, cómo se llama el lateral de Millonarios? Se me escapan todos los nombres ahora que empiezo a hacer la reacción. Típico. Bueno, el lateral de Millonarios pisa al polaco en la tibia o en la espinilla, como lo quieran decir. Muchachos, es roja. Es roja. Si el VAR te llama es por algo. Y los árbitros aún así en las chiquitas y en las polémicas a Medellín nunca lo favorecen. Quería resaltar eso porque siento que Medellín no puede bajar la guardia con esa pelea que inició con el poder. Porque pelearse con el poder, llorarle al poder, o te puede salir muy bien o te puede salir muy mal. Y por lo que estamos viendo y por lo que ocurrió contra Millonarios, que era una expulsión clarísima a favor de Medellín y en contra de Millonarios, no pasó. Era eso lo que quería resaltar, muchachos. No nos quedemos con que solamente 2 remates al arco, el equipo se encontró con el gol muy rápido y lo supo manejar. No nos quedemos con la posición que fue un 34% para Medellín y un 66% para Millonarios, porque creo que en el trámite del juego vimos un equipo que estaba intentando tratar de desarrollar una idea que ha venido trabajando. Llevarla a cabo en la competición no debe ser sencillo y de una u otra manera yo también quiero empezar a mirar todos los progresos de este Independiente Medellín, que como les digo, quedémonos con el resultado, sirve mucho. Ya hace rato contra Millonarios venimos teniendo duelos interesantes, les ganamos en Bogotá, ya les ganamos en nuestra casa y esa es una de las maneras en las que yo considero que hay que ir dando vuelta a la página. Gracias a todos por estar del otro lado, si se quedaron a escuchar esta reacción ya tan tarde porque ya arranca la jornada laboral para todos el día de mañana. Recuerden suscribirse, recuerden comentar, que me gusta saber de todas las personas no hinchas o hinchas del Medellín, sobre todo cómo ven al equipo. Y bueno, muchachos, compartan. Yo creo que así podemos llegar a más gente y llegar a los 2.000 suscriptores, que sería un paso muy grande en este canal, ya que arrancamos en octubre del 2024. Gracias a todos por estar de otro lado y vamos a estar muy activos. Chao.